¿Todos preparados? ¿Todos habéis leído Marcos capítulo 15, versículos del 42 al 47? ¿No lo habéis leído? ¿No lo habéis leído? Vaya, hombre, vaya. Pues habrá que hacerlo, ¿no? Pero antes de comenzar, vamos a tener una oración. Alexis, por favor, ¿puedes tener una oración y poner este tiempo en manos del Señor, que nos ayude a entenderlo todos, también yo? El día de la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, vino José de Arimatea, miembro prominente del concilio, y que también esperaba el reino de Dios, y llenándose de valor, entró a donde estaba Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiera muerto, y llamando al centurión le preguntó si ya estaba muerto. Y comprobando esto por medio del centurión, le concedió el cuerpo a José, quien compró un lienzo de lino y bajándole de la cruz, le envolvió en el lienzo de lino y le puso en un sepulcro que había sido excavado en la roca, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, la madre de José, miraban para saber dónde le ponían. Muy bien, gracias, Ana. Yo no sé si cuando leéis estos versículos pensáis qué era lo que, valga la redundancia, pensó Marcos. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos estos versículos aquí? ¿Por qué Marcos nos deja estos versículos? ¿Alguien se lo ha preguntado? Y si no se lo ha preguntado nadie, ¿alguien se lo está planteando ahora? Está todo bien marcado, ¿verdad? Y bien definido. Pues creo que uno de los... No puede ir si no está encendido. Creo que uno de los objetivos fundamentales son estos que habéis dicho, ¿verdad? Testigos de una muerte anunciada. Fijaos de qué manera Marcos nos ha narrado la crucifixión de Jesús, nos va a narrar la resurrección de Jesús, que eso lo dejamos para el próximo domingo, pero en medio hay 6 versículos. 6 versículos que parece que no tienen mucho contenido, pero que realmente, aunque no se explaya demasiado en ello, nos deja matices, pequeños matices, detalles, pinceladas que nos ayudan a entender qué era lo que estaba pasando y sobre todo de una manera real, que Cristo murió, y murió realmente, como un ser humano, ¿vale? Que no fue otra cosa. Dios, fijaos que no deja nada a la improvisación. Dios no se le escapa ningún detalle, ¿verdad? No hay artimañas, no hay cuestiones raras que se manejen ahí. Entendemos desde Génesis a Apocalipsis que el Dios Trino tiene un plan de redención, ¿vale? Y fijaos que en toda la palabra de Dios no solo se nos manifiesta la realidad del pecado, de que el ser humano ha dado la espalda a Dios, y con las consecuencias que eso tiene, sino también la realidad de la necesidad que tenemos de un Redentor y cómo Dios, a lo largo de los siglos, va marcando los tiempos, va preparando el terreno para que en el momento adecuado, históricamente, llegue el Redentor, ¿verdad? Y toda la palabra de Dios desde Génesis a Apocalipsis no solo nos recuerda lo que ha pasado en la humanidad, sino que todo nos apunta a Cristo y a la obra de Cristo. Y eso es crucial. Por eso creo que Marcos deja estos versículos aquí, porque de alguna manera nos quiere mostrar que Dios sigue cumpliendo ese propósito minuciosamente, que controla en su soberanía tanto los tiempos como las formas que utiliza, a veces unas formas un poco complicadas de entender para nosotros, ¿verdad? Pero las formas que utiliza para llevar ese plan. Y cómo, de una manera asombrosa, porque esto es asombroso, Dios utiliza instrumentos, siervos, hombres y mujeres, aunque hayan fracasado y con todas sus debilidades. Cuidado. Y los utiliza para cumplir su plan y sus objetivos. Porque no penséis que solo nosotros tenemos fracasos y debilidades. A lo largo de los siglos podemos ver, y la palabra
es maravillosa porque no oculta los fracasos y las debilidades de los siervos y de los hijos de Dios, ¿verdad? En medio de las situaciones que viven. Por lo tanto, podemos ver que Marcos nos quiere dejar muy claro que Cristo murió. ¿De acuerdo? Marcos transmite la realidad de esa muerte de Cristo, no solo con la crucifixión, sino también con su sepultura, ¿no? Y posiblemente callando todas esas voces que después se levantaron con relación a la resurrección de Jesús, ¿vale? Porque es fácil entender que Cristo fue crucificado, es fácil entender que Cristo fue a la tumba, pero es más complicado entender que Jesús resucitó, ¿vale? Y como que Marcos deja preparado el terreno para callar esas voces que decían, no, Cristo realmente no murió, o no, fue un complot que se hizo entre Jesús y sus discípulos y después llegaron y le cogieron y todo lo demás, ¿no? O fue hasta un hermano gemelo, algunos se inventaron, ¿no? Pero Marcos lo que nos quiere dejar claro es que hay testigos suficientes, personas que han vivido ese momento y personas que todavía siguen viviendo y que podemos preguntarle y que testifican y que manifiestan la realidad de lo que está pasando. Y que pueden decir si esto es verdad o eso es mentira. Y fijaos que no solo va a hablar de amigos o seguidores, sino también enemigos. Enemigos de Jesús. Y todos son testigos concretos, con nombre propio, ¿vale? Que pueden testificar de que efectivamente Cristo fue crucificado y fue sepultado. Y después veremos que fue resucitado, ¿no? No fue un teatro, no fue fantasía, no fue a medias, no fue una artimaña, fue una realidad. Y fijaos la importancia que eso tiene, que luego Pablo, cuando está hablando a los hermanos de la iglesia en Corinto, en el capítulo 15 de Primera de Corintios, dice, porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Qué bonito, esa expresión, pequeña expresión que manifiesta la realidad de la soberanía de Dios y el poder de Dios que está detrás de todo eso. Que fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y fijaos cómo une esa manifestación de la sepultura y la resurrección. Y enfatiza la realidad de que es conforme a lo que estaba programado, porque la muerte y la resurrección van íntimamente ligadas, no las podemos separar. Y ya lo sabemos perfectamente nosotros, ¿verdad? Hoy estamos recordando no solo que Cristo murió, cumpliendo ese plan y ese objetivo de Dios, sino que Cristo resucitó, ¿vale? Y ya no digo más, Rubén, de la resurrección, lo dejo para ti, ¿vale? Pero esa es la realidad. Porque fijaos lo que dice el autor de Hebreos capítulo 2, versículo 9. Jesús coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos. Y es que para que nosotros tuviéramos esa redención real y absoluta, tenía que haber una muerte real y absoluta. A Dios no le servía otra cosa. ¿Recordáis? La paga del pecado es muerte. Y a nosotros nos tocaba pasar por ese camino, por la muerte. Pero es Cristo el que hace esa obra a través de nosotros. Porque ¿dónde estaríamos nosotros si Cristo no hubiera muerto y no hubiera resucitado? ¿Dónde estaríamos? ¿Dónde estarías tú? Aquí no. ¿Perdidos? Pero lo más grave de todo, que seguiríamos con nuestro pecado, porque no había solución para nuestro pecado. Porque si hubiéramos tenido la posibilidad de tener solución por nuestras propias fuerzas, Cristo no hubiera venido, nos lo hubiera dejado a nosotros. Pero no había posibilidad. No teníamos ese camino, porque cada uno de nosotros y todos nosotros
somos pecadores. Y el pecado nos impide el poder satisfacer las demandas absolutas del Dios Todopoderoso. Por eso era necesario que Cristo viniera. Y es ahí que tenemos, y fijaros las expresiones que utilizan los diferentes autores en el Nuevo Testamento, que somos nueva criatura en Cristo, hemos nacido de nuevo en Cristo. Todas estas palabras que nos recuerdan que esa nueva creación que somos en Cristo, nuevos hombres, nuevo pueblo, nueva nación en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque es la realidad de la obra que Cristo ha hecho a nuestro favor. Y eso es crucial y no lo podemos olvidar. Ahora, por ello, Marco nos está hablando de esa realidad, de los diferentes testigos de que efectivamente Cristo sufrió, Cristo murió y Cristo fue sepultado. Y fijaos de qué manera en Marcos capítulo 15, versículo 39 nos da ese testigo del centurión que le custodiaba, ¿no? Dice que viendo el centurión que estaba frente a él, la manera en que expiró, dijo, en verdad este hombre era hijo de Dios. Y yo me puedo imaginar a este centurión, este hombre que había estado en diferentes batallas, que había visto morir a muchas personas y posiblemente habría matado a muchas personas. ¿Qué vio en la muerte de Cristo? ¿Qué vio para que pudiera decir, esta muerte es diferente? No lo sé, ¿vale? Yo no tengo la respuesta. Si lo sabéis vosotros, me lo decís. Pero algo tuvo que ver. La forma, las palabras, la expresión de Jesús para decir, esto no es normal. Y le vemos como testigo, ¿vale?, de la muerte de una manera especial de Cristo. Y ahí tenemos también a esas mujeres que vieron morir a Jesús en la cruz. En Marcos capítulo 15, versículo 40 dice que había también mujeres mirando de lejos, entre las que estaban María Magdalena, María la madre de Jacob, el menor, y de José, y Salomé. Y fijaos de qué manera Marcos está mostrando las personas de forma concreta que fueron testigos de esa crucifixión y luego también testigos de esa sepultura, ¿no? Esas mismas mujeres que fueron siguiendo de lejos a Jesús en Marcos capítulo 15, versículo 47, que estaban mirando de lejos para saber dónde ponían el cuerpo de Jesús. Estaban contemplando a Jesús en la cruz, estaban contemplando cómo falleció, estaban contemplando cómo lo bajaron, cómo lo transportaron, cómo lo metieron en una tumba y cómo dejaron correr esa piedra. Nosotros pasamos de un versículo a otro y decimos, gloria a Dios, ya está todo. Pero de un versículo a otro pasó mucho tiempo. Y pasaron acontecimientos, y pasaron cosas reales que evidenciaban que Cristo era un ser humano que murió por ti y por mí. Y hay testigos. Y también Marcos nos narra la situación de Pilato, y del centurión, que tiene que preguntar a ese centurión, como lo hemos leído en del versículo 44 y 45 de Marcos 15, y que nos dice, ¿qué pasó? ¿Realmente estaba muerto? Y las palabras de Juan son tremendas, ¿verdad? En Juan 19:34, que no deja lugar a dudas, ¿no? Un soldado le traspasó el costado con una lanza y al momento salió sangre y agua. Realmente murió. ¿Y qué decir de José de Arimatea? Como nos define aquí Marcos en el versículo 43, que va a Pilato para pedir el cuerpo. Uno de los grandes protagonistas que tenemos en toda esta situación va a pedir el cuerpo. Y no solo él. Aunque Marcos no narra la situación, Juan nos dice que Nicodemo también estaba con él. ¿Recordáis a Nicodemo, verdad? Ese que en el capítulo 3 va de noche, que también Juan especifica en el capítulo 19, versículo 38 al 42, de qué manera vino de noche para preguntar a Jesús. También era miembro del Sanedrín y estaba con él.
Testigos que estuvieron viendo todo lo que estaba pasando. Unos seguidores, otros enemigos de Jesús, pero todos ellos testigos que pueden verificar, que pueden corroborar que efectivamente Cristo murió realmente, como un ser humano, con todo lo que eso implica, con el sufrimiento que lleva, con el dolor que lleva, con la carga emocional que llevó y que dejó, con todo lo que eso implica. Tremendo. Qué maravilloso poder entender que tenemos un Dios hecho hombre, pero verdaderamente hecho hombre, no a medias, que no nos engaña, no nos engañó y que hizo una obra absoluta, real, para que nosotros podamos tener una redención absoluta y real. Pero no solo se queda ahí, Marcos, también vemos que en su sepultura hay algo especial. Fijaos lo que dice en el 46. Cuando está hablando de José de Arimatea, dice que compró un lienzo de lino y bajándole de la cruz, le envolvió en el lienzo de lino y le puso en un sepulcro que había sido excavado en la roca e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y Juan, capítulo 19, versículo 39 al 41, nos dice que Nicodemo, al que antes había venido a Jesús de noche, vino también, trayendo una mezcla de mirra y aloe, como de 100 libras. Entonces tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en telas de lino con las especias aromáticas, como es costumbre sepultar entre los judíos. En el lugar donde fue crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual todavía no habían sepultado a nadie. Detalles fundamentales que nos hablan de qué manera las Escrituras se están cumpliendo, de qué manera Dios está haciendo todas las cosas, de qué manera en este momento se cumple la profecía de Isaías 53:9 que dice: se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte, aunque no había hecho violencia alguna ni había engaño en su boca. Pero las palabras de Dios se siguen cumpliendo. Y es cierto que a lo mejor no le vemos como nosotros últimamente estamos viendo los diferentes entierros y situaciones reales por la televisión, ¿verdad? Pero los detalles que nos está dando de la tumba que no fue usada, del ungüento que se utilizó en ese momento. Fijaos que si lo pasamos a kilos, estamos hablando más o menos de 30 kilos. Que se dice pronto, ¿verdad? Nos están mostrando de qué manera se hicieron las cosas de una manera similar como en aquel momento se podía enterrar a un monarca. Y no solo tenemos que centrarnos en la idea de cuánto valía, cuánto costó materialmente, sino de los símbolos, de lo que realmente está representando esa situación, no solo para el pueblo de Israel, sino para el futuro, de cómo se están cumpliendo las profecías, de qué manera se están haciendo las cosas y que efectivamente Jesús es quien dijo que era el Mesías, porque Él es el que estaba mostrando con todos esos señales, con todas esas señales, con todos esos detalles, que las cosas, que la palabra de Dios se estaba cumpliendo. Y no digo nada de ese detalle que enfatiza Marcos, en el cual nos dice, y era el día de la preparación, es decir, la víspera del día de reposo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué Marcos nos deja esa expresión ahí? Ese detalle, esa información, que era la víspera, que era el final de un día que vendría luego el día de reposo, el día grande, porque recordáis que estamos en la Pascua, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué pensáis que lo dijo? ¿Por qué es importante este detalle? Era importante. Daros cuenta que durante ese día no se podía hacer nada y Jesús estaba crucificado.
¿Qué pasaría si le dejamos crucificado? Es verdad que después encontramos pues situaciones en las cuales nos dice Juan capítulo 19, versículo 31, que los judíos fueron a decir, oyes, hay que bajar a esta gente de las cruces, no les podemos dejar ahí. ¿Por qué? No habían tenido reparo para matar a Jesús y ahora tenían reparos porque, oyes, estamos celebrando la Pascua, es el día grande y mañana no podemos dejarlo porque hay una ley que el cual ese mandato decía en Deuteronomio capítulo 21 que aún aquella persona que había muerto porque era un criminal y era colgado en un árbol, tenían que descolgarlo, darle sepultura en ese mismo día. No podían dejarlo por la noche, ¿verdad? Deuteronomio capítulo 21, versículos 22 y 23. Pero en aquel momento, fijaros que José de Arimatea es diligente. Va a pedir el cuerpo de Jesús, porque si lo dejan en la cruz, se lo hubieran comido los animales carroñeros o los judíos lo hubieran bajado y lo hubieran puesto en una fosa común, porque era lo normal en ese momento. Todos los condenados a muerte los bajaban, si nadie los reclamaba, y los ponían en una fosa común. ¡Uf! ¿Qué hubiera pasado en esa situación? Delicado, ¿verdad? Para luego hablar de la resurrección, complicado. Pero vemos de qué manera Dios está haciendo todas las cosas y de qué manera, de forma meticulosa, se están cumpliendo todas las profecías en Cristo. Y ese momento era un momento crucial. Y vemos que cómo Dios sigue siendo soberano, utilizando los tiempos, manejando las situaciones, marcando el camino a seguir por encima del ser humano e incluso por encima de los caprichos del ser humano. Y cada una de las cosas que va pasando tienen su sentido, tienen su porqué. Ese Dios trino que realmente programó esa redención para el ser humano y ese camino para llegar a ese fin fundamental de nuestra redención, marcado minuciosamente cada uno de los momentos que tenían que pasar, porque las cosas no se podían dejar a merced del ser humano. Es Dios, al margen de los fracasos y los aciertos, al margen de las injusticias y de las justicias, al margen de lo que nosotros podamos pensar que pasó en ese momento. Dios controlaba cada situación para cumplir ese plan y ese objetivo. Por lo tanto, Dios quería llegar a su fin y lo hace minuciosamente y así nos lo manifiesta Marcos en esta pequeña sección. Pero hay otro principio fundamental que vemos aquí porque, como decía antes, Dios utiliza a sus siervos aún con sus fallos y con sus debilidades, ¿no? Y aquí podemos ver al primero entre muchos, a este José de Arimatea que le da un protagonismo especial, ¿no? Y fijaros que en este momento nos podríamos preguntar, ¿dónde están los discípulos? ¿Dónde están los discípulos de Jesús? En este momento. ¿Recordáis? ¿Dónde están? Escondidos. ¿Por qué? Es curioso, ¿no? Porque aquellas personas que podían solicitar el cuerpo de Jesús eran los allegados, los parientes más cercanos. Y incluso, fijaos de qué manera, cuando muere Juan el Bautista, ¿recordáis en Marcos 6, 29? ¿Quién fueron los que pidieron el cuerpo a Herodes? Los discípulos de Juan el Bautista. Ellos se llevaron el cuerpo y enterraron el cuerpo de Juan el Bautista. Y aquí tendrían que ser los discípulos allegados, familiares, que pidieran el cuerpo de Jesús. Pero no lo hacen, posiblemente por miedo. Estaban escondidos, habían desaparecido. Posiblemente aquellos que podrían hacerlo, ya vemos que Marcos nos habla de mujeres valientes que estaban ahí dando la talla, ¿no?
pues a lo mejor no tenían los recursos económicos para poder hacerlo. Recordar que son de Galilea, estamos en Jerusalén. Es como hoy, no podemos comprar las cosas de cualquier manera, ¿no? Hay que pagar un precio. Posiblemente ellos tampoco tuvieran ese poder adquisitivo. Sin embargo, Dios tiene un plan clave, fundamental, un plan que no deja ningún detalle que quede ahí sin cumplir, ¿no? Ningún fleco suelto, como muchas veces decimos. No, lo está haciendo. Y fijaos de qué manera nos está narrando Marcos que este José de Arimatea era especial, ¿no? En Marcos capítulo 15, versículo 43, nos dice que era un hombre prominente del concilio, que esperaba el reino de Dios. Era una persona que realmente creía en Dios, que estaba esperando el cumplimiento de la palabra de Dios y la venida del Mesías. Igual que lo vemos con las personas como Zacarías, el sacerdote Zacarías, o su mujer Elizabeth, o como lo vemos con Simeón, o con la profetisa Ana, que Lucas nos está hablando que estaban esperando el reino de Dios. Esperaban que Dios cumpliera todas esas profecías que ellos conocían del Antiguo Testamento. Y también José de Arimatea era de este grupo de creyentes, de personas que estaban esperando que Dios mandara a su Mesías y que cumpliera ese objetivo. Pero fijaos cómo los demás evangelios nos están dando información para que podamos entender quién era esta persona y en qué condiciones estaba y cómo luego posteriormente obró. En Juan capítulo 19, versículo 38 nos dice que era discípulo de Jesús, aunque en secreto, por miedo a los judíos. Era discípulo secreto. No sé, miedo a perder su reputación, miedo a perder su trabajo, miedo al qué dirán, no lo sé. Pero decía que era discípulo secreto de Jesús. Y en Mateo capítulo 27, versículo 57, dice que era un hombre rico que se había convertido en discípulo de Jesús. Una persona influyente en la sociedad que viendo las señales, escuchando las palabras y viendo el camino que Jesús estaba manifestando, algo le llama la atención, algo entiende que está pasando ahí y se acerca a Jesús. A distancia, pero se acerca, caminando y siguiendo y comprobando, me imagino, y entendiendo las señales que Jesús iba dejando. Y dice que en Lucas, en el capítulo 23, versículos 50 y 51, dice, y había un hombre llamado José, miembro del concilio, varón bueno y justo, el cual no había asentido al plan y al proceder de los demás, que era de Arimatea, ciudad de los judíos y que esperaba el reino de Dios. Nos dice que estaba en el juicio de Jesús y que levantó una voz en contra de los demás y en defensa de Jesús. No sabemos cuánto, ¿vale? No se nos narra mucho de lo que aconteció en ese momento, pero algo hizo, ¿verdad? Algo hizo. Y aquí podemos plantearnos varias preguntas, ¿no? ¿Hasta dónde llegó la defensa de Jesús de José de Arimatea? ¿Hasta dónde llegó? ¿Dejó claro los puntos sobre las íes? ¿Manifestó su postura? ¿Hizo todo lo posible por defender a Jesús? No lo sabemos. Pero tampoco salió corriendo, como los otros discípulos. Se mantuvo firme, en medio de una situación difícil, en medio de un juicio que ya sabían que no iba a terminar bien, porque antes del juicio ya tenían muy claro lo que querían hacer con él. Pero sin embargo, José de Arimatea, en lo poco o en lo mucho que pudiera hacer, que no nos metemos, tampoco salió corriendo. Ahora,
¿Estaba solo como simpatizante de Jesús en ese consejo, en ese concilio? ¿Estaba solo? ¿Quién estaba con él? Te has merecido un premio. Nicodemo. También Juan nos está hablando de este hombre, ¿vale? Y lo está identificando como principal y como fariseo, miembro del Sanedrín también. Posiblemente Nicodemo estuviera en ese juicio. No se nos dice nada, no se nos dice que comentara a favor o en contra, pero posiblemente estuviera ahí, con José de Arimatea. Pero fue José de Arimatea el que realmente saca la cara. Ahora, ¿os habéis pensado cómo sabemos nosotros los detalles del juicio? ¿Por qué Marcos? ¿Por qué los evangelios? Mateo, Marcos, Lucas y Juan nos están hablando de un acontecimiento que ellos no estuvieron presentes. ¿Por ciencia infusa? ¿Por qué? No lo habéis pensado nunca, ¿verdad? Dios hace milagros, eso está claro. Pero Dios utiliza a los seres humanos en muchas ocasiones para hacer sus milagros. Y ahí tenemos a José de Arimatea y a Nicodemo. No sé si los dos, o uno solo, o los dos juntos, no lo sé. Pero la cuestión es que fueron ellos los que narraron las situaciones que se vivieron en ese momento. Y por eso tenemos un testigo fidedigno de lo que pasó. Y pudieron compartir con los evangelios para que nosotros hoy pudiéramos entender lo que estuvo pasando en ese momento. Testigos presenciales que estuvieron allí. ¿Que podemos hablar mucho de ellos? Sí. ¿Que podemos a veces decir si llegaron o no llegaron? Sí. Porque esto suscita otra pregunta. ¿Qué sucedió para que José de Arimatea se armase de valor en un momento concreto y le pidiera a Pilato el cuerpo de Cristo? Porque sabéis lo que implicaba eso, ¿verdad? ¿Qué implicaba ir a Pilato a pedir ese cuerpo? No era familia, no era pariente cercano, no era llegado. Además era el Sanedrín. ¿Qué significa? No sabemos hasta qué punto se identificó en el juicio, aunque sí dijo algo, pero aquí sí que se identifica con Jesús. Y se identifica de una manera especial. Y identificarse con Jesús, ¿qué implicaba? ¿Qué hubiera dicho Pilato? ¿Tú eres amigo de un criminal? ¿Por qué huyeron los discípulos? ¿Por miedo a qué? A que fueran arrestados como Jesús. Fueran condenados como Jesús. Y José de Arimatea también podría haber dicho, ahora puedo ser condenado como Jesús. Y puedo ser ejecutado como Jesús. O a lo mejor puedo perder mi reputación como miembro del Sanedrín. Puedo perder mi trabajo. Daros cuenta que tenía un poder adquisitivo considerable. Socialmente estaba reconocido. Puedo perder esa reputación y ese reconocimiento social. Puedo perderlo todo. Todo puedo perderlo. ¿Por qué se arma de valor y va a pedir el cuerpo de Jesús? Si antes no se armó, permitirme esta expresión, que no sabemos lo que pasó, pero no se armó de valor de defender a capa y espada a Jesús hasta librarlo de la muerte, que sabemos que es imposible, porque el Señor ya tenía su plan. Pero ahora sí, ¿cuál fue el cambio?
¿Cuál fue el cambio? La cruz. El cambio que vemos en José de Arimatea es la cruz. Cuando ve morir a Jesús. No sabemos si es que en aquel momento ya entiende la cuestión que está pasando. No sé si realmente le pasa como el centurión. Comprende que ese momento de la muerte de Jesús es un momento especial. No sé si el Espíritu Santo le dio sabiduría para entender las profecías y cómo se cumplen en ese momento en el cual Cristo está en la cruz. Pero fijaos que este momento es en el momento en el cual se cumplen las palabras de Jesús, cuando le está hablando a sus discípulos de que va a ir a la cruz y les dice en Juan capítulo 12, versículo 32, y yo, si soy levantado de la tierra, atraeré a todos a mí. Si soy levantado de la tierra, atraeré a todos a mí. Y fue una realidad para el ladrón en la cruz, el primero que hace un cambio en su vida cuando ve que Cristo está en la cruz, y fue una realidad en la vida de José de Arimatea, cuando ve morir a Cristo. Y fijaros de qué manera es el primero que da testimonio de Cristo. El primero entre muchos que da testimonio de lo que Cristo hizo, del cambio, que se identifica realmente con Cristo. ¿Podía haberlo perdido todo? Sí. Posiblemente en ese momento de la lucha sintió cobardía, inseguridad, prudencia, de que no podía hacer ninguna cosa más. Puede ser. Pero la cuestión es que en este momento la cruz implica un cambio radical en su vida. Y lo que no estuvo dispuesto a hacer cuando Cristo vivía, estuvo dispuesto a hacer en la muerte de Cristo. Qué tremendo, ¿verdad? Y esto nos habla a nuestra vida de que no se trata tanto de cómo comenzamos el camino, sino cómo terminamos el camino. De que hay momentos en los cuales en nuestra vida que nos sentimos frustrados, fracasados, que nos sentimos derrotados espiritualmente porque no hemos sabido enfrentar una situación concreta en un momento concreto de nuestra vida. Porque hay circunstancias que se nos escapan. Porque hay cuestiones que muchas veces nosotros no sabemos cómo responder. Porque a veces, como creyentes, ante la prueba fracasamos. Y nos sentimos mal. Y nos sentimos derrotados. Y parece que ya se acabó todo, ¿verdad? Pero sin embargo, este José nos muestra de qué manera Dios sigue dando una nueva oportunidad. De qué manera Dios sigue obrando y utilizando a hijos suyos que han fracasado. Y que Dios de una manera especial trabaja en nuestra vida en el fracaso. Que hay momentos en los cuales nosotros tenemos que pasar por diferentes fracasos para poder ser utilizados por Dios para su gloria. Y esos momentos para nosotros a veces es difícil de entender, ¿no? Y no es cuestión de valentía o de capacidad, es cuestión de actitud. Fijaros esas mujeres que van siguiendo de lejos a dónde ponían el cuerpo de Jesús. Mujeres que eran débiles socialmente por la situación, por el puesto, por el desprecio. Ni siquiera su testimonio valía. Pero mostraron un gran valor para seguir a Jesús, para ver dónde le ponían. Y fijaros que no estaban esperando la resurrección de Jesús, solo estaban esperando ver dónde ponían el cuerpo de Jesús, para que después del Sabbat pudieran ir al sepulcro y honrar su cuerpo. Y solo por amor. No sabemos lo que pudo entender o no pudieron entender,
pero solo por amor lo hicieron. Y fueron los primeros testigos de la resurrección. No sé cuál es vuestra situación, pero no podemos dejar derrotarnos por el pasado, por los fracasos del pasado, pensando que no hay esperanza para el futuro. No podemos dejar de hacer aquello que el Señor ha programado para nuestras vidas, porque ayer fracasamos. Tenemos que aprender a mirar a la cruz. Fijaos lo que dice Pablo, ¿no? Porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros, los salvos, es poder de Dios. Todo empieza en la cruz y todo termina en la cruz. No sé si fracasaste ayer, pero lo que sí sé es que hoy, estés como estés o tengas lo que tengas, cuando miramos a la cruz, tenemos victoria. Cuando contemplamos a la cruz, tenemos un cambio radical. Y en cada fracaso que nosotros podamos tener, siempre que vamos a la cruz, encontramos la misericordia, encontramos el perdón y encontramos el propósito de Dios para nuestra vida. Porque cuando Dios pensó en ti y en mí, no solo pensó en los atributos que cada uno tenemos, no solo pensó en las cuestiones positivas que cada uno tenemos, no solo pensó en las virtudes que cada uno tenemos, pensó también en las debilidades, en las derrotas y en los fracasos. Y todo eso el Señor lo utiliza para seguir cumpliendo su plan, su objetivo. Porque su palabra se cumple. Se cumplió en Cristo, se cumplió en José de Arimatea, se cumplió en Nicodemo, se cumple en ti y se cumple en mí. Hay siempre una nueva oportunidad en la cruz de Cristo. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, gracias. Gracias por estas palabras que nos deja Marcos de la sepultura de Jesús. Gracias por la realidad de esa muerte, una muerte expiatoria, una muerte que fue real para que pudiéramos tener esa redención real que nosotros podemos disfrutar hoy. Gracias por los ejemplos que tenemos de esos hombres y mujeres, con sus virtudes y con sus defectos, con sus victorias y con sus fracasos. Gracias porque es en la cruz que somos transformados. La cruz transforma a personas tímidas, temblorosas y derrotadas, como José de Arimatea, en verdaderos héroes. Héroes que están dispuestos a dar su vida por Cristo. Hombres que están dispuestos a hacer ese cambio práctico en cada día de su vida. Gracias porque es en la cruz que siempre podemos acudir y tener ese perdón, ese amor y esa misericordia. Ayúdanos a que esto sea una realidad en nuestra vida, que no pensemos tanto en los fracasos del pasado, sino que pensemos en las victorias que podemos tener en Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, a aprender de esas victorias de este hombre, José de Arimatea. Te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén.